Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. La bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Este es un mundo egoísta que no escucha y no mira. Una vez más, querida familia, tratando de acompañarte, de esclarecerte, de ayudarte en este tema no menor, que es el leitmotiv de nuestro programa, Salvemos a nuestros niños. La pregunta hoy es, ¿salvarlos de qué? Nosotros tenemos un concepto cristiano referente a inculcar a nuestros niños los fundamentos de nuestra fe y de ese modo darles un sentido trascendente con visión de eternidad. Pero hoy tenemos que hablar de salvar a nuestros niños en el contexto de la eventual imposibilidad de que nazcan. De modo que vamos a hablar de ese tema desde la óptica de los derechos humanos. En un segundo. Yo levantaré bandera. Bueno, tengo en la mesa hoy, como ha sido en otras oportunidades, alguien absolutamente autorizado para hablar del tema que mencionaba, derechos humanos, el doctor Carlos Romano, amigo, jurista, experto internacional en niñez, doctor en ciencias jurídicas, especializado en derechos humanos, de esto vamos a hablar hoy, y magíster en derechos humanos. Así que si querés tener a un profesor de posgrado, escritor de 11 libros y conferencista, ex juez y embajador de nuestro país en distintos lugares del mundo, todo al precio de que te quedes sentado ahí y recibas toda la información que necesitas para enfrentar este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Carlos, bienvenido. Gracias, Oscar. Es un gusto tenerte. Muy amable, muy amable. Hoy vamos a hablar de derechos humanos y empezamos definiendo qué son los derechos. Se habla mucho de derechos, todo el mundo habla de derechos humanos. ¿Qué sentís vos como jurista, como alguien que que ha escrito libros, cuando algunos advenedizos o advenedizas hablan de derechos humanos? Preocupación, porque yo hasta viví persecución por la problemática de derechos humanos y sé la importancia de saber diferenciar qué es lo que veo que no se diferencia y donde se mezcla, lo que es una ideología, Sí. que así como un dogma religioso, Sí. implica una construcción que no requiere mucha fundamentación y sí una aceptación, o por fe o por creencia, por lo que fuera. Fundamentalmente eso no son derechos humanos. No. Los derechos humanos son una doctrina construida. Este sistema medular es a partir de Nuremberg, revierte muchos errores del anterior sistema, que es el que venía de la Revolución Francesa. Sí. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la gran preocupación eran los derechos individuales, Claro. que nosotros decimos de primera y segunda generación, y no había un sistema internacional ONU, por ejemplo. Sí. Lo que se consigue es que después de 70 millones a 100 millones de personas muertas, el derecho deba poner, ¿viste como en el GPS, recalculando? Sí.
Y estaba todo mal hecho, porque resulta que el hombre es más importante que la ley y está antes que el Estado. Claro. Y el hombre venía de una gran discriminación, despersonalización, deshumanización por parte de un gobierno de Estado que había logrado que los jueces fueran ideologizados Ajá. y que hubiera leyes positivas que avalaran la construcción de que un judío podía ser llevado al hacinamiento y a la muerte. Y uno pregunta, ¿y cómo todo un pueblo? No, todo un pueblo no. Es decir, ese tipo de construcción que puede generar cualquier pueblo, incluso nuestro, y que también la generó en una época, lleva a eso cuando no se buscan valores de encuentro o el corpus juris internacional. ¿Qué es un corpus juris internacional para explicárselo a todos? Sí, claro. La lengua común. Ajá. Y nos dimos cuenta que no nos podemos poner de acuerdo en emociones, los hombres, pero sí en valores. Claro. Y nos dimos cuenta de que había distintas religiones, distintas ideas políticas, y que de pronto había que comenzar a ceder para encontrar un mismo idioma común en elementos de congruencia y de realidad, Sí. que son los dos elementos que faltan en este momento. Sí. Porque tenés la contradicción y la irrealidad manejadas desde el poder político y el poder económico. Ah. ¿Para qué? Para provocar el desencuentro. De manera que en ese momento pensadores como, mira, Heidegger, Sí. que había dado, incluso que el nazismo también tomaba, Claro. había sido maestro de Hannah Arendt, que dice que los derechos están y los traen las personas por el solo hecho de nacer. Claro. No necesitas el DNI No, del Estado, los no tenés. se recibe de derechos humanos. Y había sido el maestro de Levinas. Emanuel Levinas, un judío lituano que viene a Estrasburgo a estudiar, también discute a su maestro, porque estaba permitido discutir en Ajá. filosofía del derecho, Bien. y le dice, ¿por qué no empezamos a hablar, en vez de la filosofía como el amor a la sabiduría, por qué no empezamos a hablar de la sabiduría del amor? Ese judío era también muy amigo de que fue después Juan Pablo II, Karol Wojtyla, Sí. y podían debatir. Lo mismo que Jürgen Habermas, un marxista, que habla de la dignidad de la persona humana como la esencia, valor de la doctrina de derechos humanos, y que lo va a encontrar en un diálogo con Ratzinger en el 2004. Sí. ¿Qué te llevó a esto? Que cuando vos querés hacer la convergencia de un encuentro, te pones de acuerdo en la utilización de las palabras y en la definición de los valores de Estado. Lo que no se está haciendo. O lo que se está haciendo al revés, justamente para que esto no siga. Se confunde con cuestiones políticas. Se confunde con ideologías, Y con pero ideologías. por sobre todo ideologías que responden a intereses de unos pocos, Sí. mundiales, y que se llaman neo. Sí. Con eso ya te dije todo. Sí, sí. Entonces, a partir de allí, el problema es cómo le explicás a la juventud que los abuelos, los antepasados, hay un proverbio indígena muy sabio que dice, no sigas las huellas de tus antepasados, pero busca lo que ellos buscaron. Ujú. El sueño de nuestros abuelos está plasmado en convenciones internacionales. La doctrina de derechos humanos no viene de lo que le parezca a Pepe o a Carlos Romano, No. sino está escrita en convenciones y se interpreta de una forma muy reglada que tenemos los juristas para hacerlo. Y la honestidad intelectual implica no desviarlo. Ahora, quiere decir que hay un cuerpo fundamental de derechos humanos plasmado por nuestros antepasados que no se respeta. Para nada. O sea, ¿Para qué sirve eso hoy? en este momento disfunciona, esa es mi tesis doctoral, vos te das cuenta, no existe un Consejo de Seguridad ONU, Ujú. no existe una reunión de la Asamblea ONU, Ujú. de la pandemia la Organización Mundial de la Salud es la única que ha hablado y ha hablado mal, Ha hablado mal, y el país se mueve por sospechosamente mal. la importancia económica que vaya a tener China o Estados Unidos. Entonces El mundo, perdón, Estamos viviendo una anomia, una especie de... estamos viviendo otra sustitución del modelo de construcción internacional. Así como Nuremberg
sustituye al que venía de la Revolución Francesa. Ahora tenemos que armar una nueva forma de Estado, una nueva forma de construcción de las ONG, una nueva forma de participación, en donde no perdamos el sueño de nuestros abuelos, que era que la persona, la dignidad de la persona humana, fuera más importante que los intereses políticos del Estado. Sí. Porque Pero nuestro problema es el Estado. ese contexto, ¿qué augura para el mundo futuro, para nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones futuras? La naturaleza, ahí ya te opino desde la filosofía del derecho, Sí. no te opino como académico, especialista en derechos humanos, y se las está arreglando para enderezarnos, porque la naturaleza no perdona, solo lo hace Dios y el hombre a veces. Sí, sí, sí. Entonces, el punto esencial es que yo creo que va a haber una nueva modalidad de encuentro que no va a ser ni mucho menos la que muchos quieren, tanto de izquierda como derecha, que es un Estado que te imponga cosas, que es una construcción política que genere especulación para ese Estado, sino lo que estamos vaticinando. Hay derechos humanos declarados. Si quieren hablar de derechos humanos, hablen de lo que están escritos en la Convención y díganme en qué artículo, no en lo que a ustedes les parece ideológicamente es un derecho humano. ¿Esto tiene algo que ver, Carlos, con lo que se ha dado a llamar el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial es vincular a la política de control poblacional que viene de los 60. Sí. No tiene que ver con lo que viene post pandemia. En realidad nosotros, viste que se habla de una distopía, algo que no es querido. Nosotros venimos de una distopía. Claro. Nuestra mayor esperanza es pasar a una utopía. Es al revés de como nos dicen. Sí. Yo no quiero ninguna nueva normalidad. Yo no quiero la normalidad en la que hacen vivir a las personas humanas y que viene de hace tanto tiempo. Entonces yo necesito políticos preparados, juristas preparados, académicos, docentes preparados, a que me ayuden a entender que estoy viviendo un proceso, un cambio de era, Sí. en la cual no debo repetir los mismos vicios y errores. Pero tengo una construcción corporativa, internacional, que pone muchos intereses, maneja presidente y por lo visto legisladores, Sí. para seguir un debate en el cual no podemos bajar 1.5 el cambio climático, tenemos problemas con los recursos. Sí. Malversamos los recursos, no sabemos tratar los recursos, ¿cómo hacemos? Tenemos que disminuir la pobreza. Para eso hay que matar pobres y hacer que nazcan menos personas. Si nacen menos pobres, estoy resolviendo un problema a nivel mundial. Ahora, eso está totalmente en contra de los derechos humanos. Absolutamente en contra. Es una obviedad, Pero por eso te digo, no he visto nadie charlando así, incluso hoy te comentaba, fíjate, no solamente en mi web, en el no que dije en el Senado en el 2018, Sí. estoy explicando exactamente lo mismo. Es decir, nunca hacen una citación de un artículo, Sí. o cuando funciona, suponete en caso Artavia Murillo, nunca te dicen que Artavia Murillo, primero, tiene que ver con la reproducción asistida, no con el aborto. El número 186 de Artavia Murillo dice que hay persona humana a partir del implante en el útero materno. Y la minoría lo que discutía era si era en el momento mismo del embrión. Ajá. Es decir, del cigoto. Sí, la célula. Bueno, lo que nunca quedó en discusión para la Corte Interamericana, que está por sobre el continente, Sí. y que es el último intérprete de las convenciones estas que te digo, es que a partir del implante en el útero materno hay persona humana. Ujú. 8 días después de la que nosotros consideramos concepción, Concepción. porque yo estoy con la posición de la minoría. Sí. Entonces, no me puedes discutir o pronunciar la palabra fenómeno, ni puedes ser un presidente de una nación que no llame la atención a un ministro Claro. que hace esa referencia, Claro. ni puedo concebir legisladores que no hayan pedido una intervención específica Claro. al respecto, Claro. porque está negando a la persona humana. Está negando a la persona humana. Entonces, si se anima a hacerlo o está mal asesorado, me parece que lo que tenemos que revisar es también
cómo peleamos los derechos humanos. Claro. Y no te estoy hablando desde el punto de vista ni religioso ni ideológico. No. Estoy hablando de lo que dice Entonces, si el artículo 4, mira, primero, el artículo 1.2 del Pacto de San José de Costa Rica, que es constitución para Sí. nosotros, lo mismo que la convención, y por suerte a partir del 27 de junio también la Convención de Personas Mayores, ese artículo con claridad dice que en esta convención, cuando nos referimos a persona, hablamos de la persona humana, de los derechos humanos de la persona. Correcto. El artículo 3 habla de la personalidad jurídica de la persona. ¿Por qué? Porque tenemos personalidad jurídica. El tema este de la capacidad o de la incapacidad es un mal invento de algunos juristas Seguro. que le restan derechos a niñas, niños y a ancianos, justamente bajo el sojuzgamiento de una ley civil. La ley civil no está por sobre la Convención ni por sobre la Constitución, Sí. está abajo. Entonces, el artículo 4, que es el que sigue, habla de que la persona humana es a partir de la concepción. Claro. Esto se introduce y refuerza en la Constitución en 1994, después de que venimos del encuentro en el Cairo, organizado por la Organización Mundial de la Salud, porque Argentina protestó el control poblacional, y se introduce la Convención de los Derechos del Niño con una reserva auténtica, artículo 31 de la Convención de Viena de Interpretación de los Tratados, Sí. en razón de que para nuestra Constitución hay vida a partir de la concepción. Cuando hacen la reforma, en el 2015, el artículo 19 con claridad dice, hay vida a partir de la concepción. Entonces, ¿cómo yo puedo tolerar que un funcionario público a cargo del INADI diga que no se plebiscitan los derechos? Es decir, en realidad si no plebiscitan la problemática de la legalización o no legalización del aborto, primero, los únicos derechos que no se plebiscitan son los que están en el Código Penal. No pueden plebiscitar ni el homicidio, Claro. Eso sí. ni la penalización. Eso es absolutamente Todo lo otro es cierto. plebiscitable, todo lo otro es plebiscitable. Entonces, no pueden estar macaneando ni diciendo que el aborto es un derecho. Esta confusión sobre la juventud, sobre cuerpos docentes, esto que te digo, que se aparezca un jurista renombrado, y no quiero dar nombres, pero son hermanos científicos, académicos, igual que yo, y me planteo en el mismo nivel, Sí. no es tolerable. No. Esto sí que debe ser realmente visibilizado a la población, porque yo necesito ver con dignidad de persona humana a todo ser humano, más allá de su condición, raza, diversidad sexual, es persona humana, pero no puedo tolerar que digan de que no hay vida humana después del implante en el útero materno por un caso que interpretan como quieren. Ahora, ¿quién a tu juicio? Bueno, acá hay una pregunta. Vos con estos criterios, con estos fundamentos, ¿sos consultado? Sí. Siendo vos un referente absolutamente sólido y respaldado por tu trayectoria y por tus fundamentos como hombre, morales, digamos, además de tu condición de jurista. ¿Te consultan? Soy consultado, sí, soy consultado internacionalmente, pero... ¿Y en el país? En la oportunidad de decidir, no, al contrario, fui perseguido. Ajá. Absolutamente. ¿Y cómo visualizás que estos contenidos tan claros que vos exponés se plasmen en algún ámbito? Hay una bajada de línea internacional, la cuarta cláusula que le pusieron a Macri en el empréstito del Fondo Monetario, y es al que responde este presidente no justicialista en referencia a su gobierno de ministros científicos. Es decir, Sí. estábamos cumpliendo órdenes de afuera. Bueno, eso nos condiciona en muchos aspectos. Muchísimos. ¿Y ante eso tenemos alguna manera de defendernos? Por sobre todo, hablarlo con claridad, que los académicos empiecen a citar artículos o considerandos de jurisprudencia, como estoy diciendo, o si no, que se pida a los funcionarios públicos que pongan buenos académicos y asesores, o empezar a hacer cargo a los funcionarios públicos de que están haciendo apología del delito más de una vez.
Ahora, si vos como juez de la Nación, si hoy estuvieras en funciones y alguien viene o te baja línea desde el Poder Ejecutivo y te dice: Carlos Romano, usted es un excelente diplomático, jurista, todo, pero usted tiene que cambiar su manera de hablar y de decir, porque Soros o Bill Gates o la Organización Mundial de la Salud dice que la cosa no es como usted piensa. Te pongo en un brete, ¿no? No, para nada. El mejor elogio fue el de mi abuela, que me enseñó el sentido común. Y mi abuela era analfabeta. Tengo 11 libros, todo esto lo tengo explicado incluso en mi web. He sido juez laboral, de familia, embajador, emisario presidencial. Tengo mucho reconocimiento en Medio Oriente, pero estas personas nunca dirían que yo soy un excelente científico. Estas personas nunca dirían que o podrían habilitarme un espacio de poder, porque sabrían, y ya lo saben, yo denuncié en el 2018 a la Corte Interamericana y estoy preparando otra denuncia justamente por estas cuestiones que solamente escucho y que infligen duramente sobre la juventud. Claro. Porque no son elementos que un joven tenga, ni siquiera una maestra para explicar, y hacerles ver: mira, no te están dando ningún artículo, y hay otro tipo que sí te dice, está en este artículo. Claro. Y te están hablando de juristas de renombre, al cual llevan también muchos medios, que son parte de las corporaciones que manejan el país, Claro. Y te están citando mal una jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana lo que habla es que es gradual el derecho a la vida, y que en todo caso, cuando hay una oposición de derechos, son los jueces, no es la persona que tiene el poder la que decide quién va a vivir. Claro, claro. Y eso se llama constitucionalismo social, Sí. eso tiene que ver con el 49, eso es justicialismo de veras, Sí. y en el fundamento filosófico tiene que ver con valores cristianos, judíos, musulmanes, y con las ideologías en serio, el verdadero marxismo y el verdadero liberalismo. Bien. Todo lo demás es fasnochada. Ahora, nos quedan 2 minutos en los que me gustaría que vos te dirigieras directamente a quienes creas que deben escuchar estas verdades así, cara a cara, apelativamente, básicamente tus colegas jueces, pero hay algunos más que están A mis haciendo colegas, las cosas que no deben. No voy a dar una expresión incorrecta, pero a mis colegas jueces ya he hablado y mucho, y he hablado por mis libros, por mis sentencias, a los políticos también, en general. No, yo le quiero hablar a las jóvenes, a ver, al pueblo sensato, común, que busca el sentido común, que sabe advertir que estamos envueltos en una gran trampa, y decirles: estamos empezando el éxodo, arranquemos a caminar mañana este éxodo, no dejemos que nadie coarte nuestra libertad de decisión, que nadie se meta con nuestra estructura de persona, que nadie nos falte el respeto, cuidemos nuestra dignidad. Un éxodo se camina con dignidad, aunque pierdas la vida en el camino, y con verdad. Gracias. perfecto. Qué buena conclusión, que la habíamos hablado con Carlos en su momento. Esta salida del cautiverio hacia una tierra prometida, que es tanto religiosamente como una expectativa de vida, como una expectativa de futuro, de logros, debiera ser un imperativo para cualquier ser humano bien nacido. Estamos en el desierto, En el desierto todo es difícil, pero si el pueblo de Israel no hubiera, aunque murieron unos cuantos, llegado a la tierra prometida, algunas cosas
no se hubieran logrado, y entre ellas El Salvador. Ahora seguimos. Yo levantaré bandera. El éxodo tiene un significado y un simbolismo tremendo para nuestros días. De modo que un jurista y un hombre de leyes como Carlos Romano haya concluido esta charla tan rica hablando del éxodo me obliga, o lo obliga a él, a terminar esta charla explicando un poquito más qué es eso del éxodo. Mira, soy profundamente creyente y no tengo ningún temor en decirlo, como tampoco tengo temor en respetar a quien no lo es y tiene una idea o una creencia. Es claro que tenemos las plagas, es claro. Es claro. Es claro que tenemos al faraón, Sí. y no lo pongamos en este presidente, en aquel o el otro. No. Hay una fuerza que nos tiene cautivos. No estamos viendo a Moisés, que por alguna razón era tartamudo. Sí. No calificaba. No calificaría. Y tenemos la realidad de un pueblo que salió pacíficamente liberado por un tartamudo y que salió a caminar y a buscar su identidad. Y que después Dios se encargó de todo. Las aguas se cerraron, cayeron los carros de Faraón y demás. Lo que sé es que tenemos que salir a cruzar el Mar Rojo. Sí. Y no nos estamos animando como pueblo, o no vemos a Moisés con su bastón. Sí. Bueno, hay un pasaje en la palabra que yo lo menciono con mucha frecuencia en el libro de los Salmos, que dice: tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Y este tiempo de actuar tiene que ver con esto de cruzar el desierto y de entender que estos no son tiempos para quedarnos quietos esperando solo en Dios, sino es tiempo de actuar. Y cuando el salmista habla de tiempo de actuar, no habla solo de que nosotros tenemos que actuar, sino que Dios va a actuar como soberano, Señor de la historia, que está sentado en el trono y reina y espera de sus hijos que hagamos nuestra parte. Pensad. Hasta la próxima.